¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy en la práctica les van a dar los parciales, las notas, no los parciales. Se demoró mucho porque son muchos, esa es la verdad. Es difícil corregir tantas cosas. Fueron como 600 parciales, más de 500 segundos. Es complicado corregir. Bueno, la clase de hoy vamos a hacer con la aritmética entera, como casi toda la primera parte de este curso. Hoy vamos a hablar de factorización prima. Me gustaría hacer un ejercicio de máximo común divisor para recordárselo, para que lo tengan presente, así que vamos a pasar las filmitas. Bueno, recordemos que D es el máximo común divisor de A y B A, B, por supuesto que son enteros, uno no nulo, al menos uno no nulo, ¿no? Es decir, o A o B, o los dos son distintos de ceros. Si, bueno, D mayor que 0, entero, por supuesto, y A, D divide A, y D divide a B, y B, si C divide A y C divide a B, es decir, si hay otro divisor, esto dice que D es divisor común, ¿no? D es divisor común de A y B. Y si hay otro divisor común, entonces ese divisor divide a D. D es el máximo. Esto es lo que dice la segunda propiedad. De ahí viene el nombre, ¿no? Máximo común divisor. Común divisor viene de la propiedad A y que es el máximo viene de la propiedad B. En la práctica y en la realidad, esto es equivalente a decir que es el máximo también en el sentido del orden común. Que cualquier otro divisor de A y B es menor o igual que D. Es lo mismo de equivalente decir una cosa. Bueno, esto es el máximo común divisor existe y es único y se puede hallar de varias formas. Vimos algunas formas, vimos la forma por inspección, viendo los divisores de A y B, que es una forma muy poco eficiente. Vimos dos formas más que son eficientes, pero esencialmente el algoritmo de Euclides. Y en la clase que viene, en realidad, vamos a ver otra forma que es por descomposición de factores primos. Hoy vamos a ver lo que es la descomposición de factores primos, y la clase que viene vamos a ver cómo se halla el máximo común divisor, sabiendo la descomposición prima de A y B. Esa tampoco es una forma eficiente. Esa tampoco es una forma eficiente, pero es bueno saber que existe esa forma. La tercera forma es la que se enseña en el colegio. En el colegio secundario se dice los factores primos comunes en su mínimo exponente. Esa sería la fórmula para el máximo común divisor. No sé si lo vieron en el colegio, pero cuando yo lo veía era así. Creo que se sigue viendo en algunos colegios. Y el mínimo común múltiplo, recuerden que era los factores primos comunes y no comunes en su máximo exponente. Bueno, esas son formas lindas de verlo y son didácticas, pero no es la forma práctica. La forma práctica es el algoritmo de Euclides, que tampoco, como ya te comenté, es nuevo, ¿no?
Entonces uno hace A, supongamos que A y B mayores que Z. No mayores que Z. Si uno es 0, listo, es el otro, el máximo común divisor es el otro. Bueno, hay unas propiedades básicas del máximo común divisor que las vamos a poner antes de explicar el algoritmo de Euclides. Vimos, digamos, ya las vimos, esta sería la tercera vez que las vemos, pero... El máximo común divisor de A y 0 es A. El máximo común divisor de AB es igual al máximo común divisor de BA. El máximo común divisor de AB es igual al máximo común divisor de más menos A más menos B. Todas estas son propiedades básicas, muy sencillas de demostrar. Y hay otra que me debe estar olvidando. Pero con estas no se alcanzaría para hoy. Y la otra propiedad importante, muy importante, es que si A es igual a Q por B más R, entonces el máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de B y R. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, porque sirve para el algoritmo de Euclides y es la que nos permite calcular computacionalmente el máximo común divisor. Porque usando esta propiedad y esta propiedad, obtenemos de forma muy eficiente el máximo común divisor y también la de simetría, pero bueno, esa es menos importante. Obtenemos de forma muy eficiente el máximo común divisor. ¿Por qué? Porque el máximo común divisor entre A y B es el máximo común divisor entre B y R, que es un par más chico. Claramente R es más chico que B, entonces es un par más chico. Y así sucesivamente vamos haciendo divisiones sucesivas, vamos teniendo pares más chicos hasta que R se hace 0. En algún momento R siempre va a decrecer. Bueno, como es positivo, no puede crecer por siempre. En algún momento se hace 0. Siempre un R, el R que sigue va a ser más chico que el R anterior. Siempre. Entonces, la sucesión de R es decreciente y como son números naturales, bueno, termina en 0, sí o sí. Cuando R termina en 0, llega a 0, usamos esta propiedad y ya obtenemos el máximo común divisor. Entonces, escribamos sucintamente el algoritmo de Euclides. Entonces, primero empezamos con A es igual a B por Q más R. No es la notación del libro. Creo que este lo llamábamos R0, ¿no? Bueno, déjenme ver. Pero quiero empezar. Sí, R0, R1, R2. Entonces, R0 es A, R1. Pero empezamos así ahora. ¿Dónde estábamos? Ah, me pasé de largo. Ahí está. Y este lo llamamos R2. Vamos a ver. Bueno, entonces, máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de BR2.
R2 es más chico que B. Entonces ahora dividimos B por R2. Es R2 por Q2 más R3. Implica, saco el prefijo máximo común divisor, como paréntesis nada más. Eso implica que el máximo común divisor de AB era igual al de BR2, por la propiedad esa que vimos en la página anterior, es igual al máximo común divisor de R2R3. En la próxima, ¿qué hacemos? Dividimos, ahora estamos con R2 y R3. Entonces dividimos R2 por R3. Entonces resulta que el máximo común divisor de AB es igual al de R2R3, y por la propiedad de la página interior, el máximo común divisor de R2 y R3 es lo mismo que el de R3 y el de R4. Bueno, y seguimos haciendo lo mismo. Ahora dividimos R3 por R4. En algún momento vamos a tener, vamos a fijarnos en los índices para no cambiarlos, vamos a tener RK menos 1, RK por QK más 1. Bueno, empecemos con 2. Vamos a tener RK menos 2, RK menos 1, QK menos 1, más R, esto era 2, 3, el que sigue es K. Eso implica que el máximo común divisor de AB es igual al de antes venía que era RK menos 2, RK menos 1, pero por la propiedad de la página anterior, esto es RK menos 1, RK. Y en un momento el resto es ese 0, ¿no? R2 es más chico que B, más chico que R3, más chico. Y así los R iban disminuyendo, entonces alguna vez en un momento es ese 0, RK menos 1 queda RK por QK más 0. Eso implica que el máximo común divisor entre A y B, que era entre RK menos 1 y RK, ¿no?, es igual a entre RK y 0. Pero RK y 0, el máximo común divisor es RK. Y ahí queda el máximo. Fíjense que no es difícil sabiendo estos dos resultados. No es difícil, es algorítmico, y como ya les mostré la clase pasada, se puede programar en forma muy sencilla en cualquier lenguaje de programación. Especialmente, bueno, lo que escribí en la semana pasada está hecho en Python. Se puede hacer en cualquier lenguaje de programación. En vez de 3 o 4 líneas serán 5, 6 o 2, no sé, depende del lenguaje. Pero no mucho más que eso. Bueno, hagamos algún ejemplo. Y después vimos, pero eso lo vamos a poner ejemplo, no vamos a hacer ninguna teoría después. Después vimos que yendo de atrás para adelante, de abajo hacia arriba, digamos, de abajo hacia arriba, podemos obtener R y S en Z, tales que D es igual a RA más S. Eso no voy a explicar el método general porque sería meter muchísima anotación, directamente vamos a hacer un ejemplo. ¿Por qué digo de abajo hacia arriba? Bueno, porque de esta ecuación se deduce que RK menos 1, que RK, de esta ecuación, se deduce que RK es combinación lineal entera de RK menos 1 y RK menos 2.
pasando el recto menos 1 para el otro lado. Y así sucesivamente. Los restos, un resto es combinación lineal entera de los dos anteriores. Entonces los dos anteriores son combinaciones lineales de los anteriores, y así sucesivamente, hasta llegar a A y B, que son, entre comillas, los primeros restos. Bueno, lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, ejemplo. Encontrar el máximo común divisor, no sé, 328 y 1044. 1044 igual de, y encontrar RS en Z tal que D es igual a R por 328 más S por 1044. Es decir, 328 y 1044 los acabo de poner. Pueden poner cualquier número, siempre va a resultar un poquito más largo, un poquito más corto, pero siempre va a resultar fácil. Solución. Bueno, entonces, primero algoritmo de Euclides. Entonces, como el máximo común divisor entre 328 y 1044 es lo mismo que entre 1044 y 328, uno pone 1044 igual a 328. Bueno, saquen la calculadora, por favor. 328 por 3 debe ser, ¿no? Más algo que no debe ser muy grande. ¿Alguien tiene la calculadora? ¿60? Ah, más 60. Muy bien. Y entonces acá, para encontrar R y S, les conviene escribir, eso implica que 60 es igual, háganlo sistemático, porque la forma de no confundirse, nosotros casi no descontamos por error de cuenta. Ustedes van a ver en la corrección que casi no se descuenta por error. Pero es casi. Entonces, mejor que no se descuente nada. 60, a veces no se descuenta nada, pero depende del error de cuenta. No les perdoné, yo corregí el primer ejercicio, no les perdoné que menos 4 me pusieran igual a 0. Eso no se lo perdoné. En algún tema era así. Bajé muy poquito, pero bajé. Porque hay errores de cuenta que ya son muy... Así, si ustedes me suman 325 y 433, bueno, está bien. Un error de cuenta, lo entiendo. Pero menos 4 igual a 0, ya no. 60 es igual a 1044 menos 328 por 3. Esta es la ecuación. Esto es importante porque es la forma, después nos va a servir para hallar R y S. Bueno, ahora 328 es igual a 60 por 5. Este es fácil, ¿sí? Más 28. Implica que 28... Despejan siempre el resto. 28 es igual a 328 menos 60 por 5, que es 2. Hay que guardar estas ecuaciones porque las vamos a usar después. Ahora 60, este por suerte va a ser cortito, es igual a 28 por 2, eso da 56 más 4. Implica que 4 es igual a 60 menos
28 por 2. Esta es la ecuación 3. Bueno, ahora 28 es igual a 4 por 7. Así. 4 por 7, 28. Entonces, el máximo común divisor es 4. Luego, D, que lo habíamos anotado el máximo común divisor así, es igual a 4. Este es el resultado primero que sale del algoritmo. Como yo les comenté la clase pasada, haciendo el algoritmo de Euclides, al mismo tiempo se puede ir calculando R&S, pero eso es medio complicado, una cuenta medio artificial. Es más fácil hacerlo de la siguiente manera. Volviendo para atrás. Averigüemos el R&S. Bueno, entonces vamos a copiar porque si no, se nos va a hacer muy complicado. Estas son las ecuaciones que tenemos guardadas, ¿no? No importa, le pongo estrella por poner, no lo voy a usar. Estas son las ecuaciones que tenemos guardadas. Entonces, sabemos que 4 por 3, sabemos que 4 es igual. Hay que usar la ecuación 3, la ecuación 2 y la ecuación 1. Es muy sencillo. 4 es igual, y acá usemos la notación que yo les comenté, que siempre pongamos el coeficiente y siempre pongamos unos más. Es 1 por 60 más menos 2 por 28. Menos 2 por 28. Pero 28 es por 2 esto. Entonces por 2 queda 1 por 60 más menos 2 por 28 es 328 menos 60 por 5, 5 por 60. Bueno, entonces queda igual a 1 por 60 menos 2 por menos 5 más 10. Es decir, distribuyamos para que no sea tan... 1 por 60 más menos 2 por 328 más menos 2 por menos 5 por 60. Porque esto es 60 por menos 5 por 60. Y acá queda 10 entonces. Entonces queda igual a 11 por 60, ¿no? 10 más 1, más menos 2 por 328. Fíjense que es altamente no trivial escribir 4 como combinación lineal de estos dos números. En general, si no sale por el algoritmo de Euclides, no lo van a poder adivinar. Bueno, pero nos falta un pasito. Por 1, esto es 11 por 1044 más, digámoslo así, menos 3 por 328. Más menos 2 por 328. Bueno, si distribuimos, nos queda, esto es por 1, 11 por 1044, más, menos 11 por menos 3 es menos 33, por 328, más menos 2 por 328.
Menos 33 menos 2 no es menos 31, es menos 35. Lo digo por el menos 4 menos 4. Eso es igual a 11 por 1044 más menos 35 por 328. Es decir, bueno, estaba escrito al revés, ¿no? El R es menos 35 y el S es igual a 11. Fíjense que no son números que pueden ser calculados a ojo. No hay forma. No hay forma de calcularlos a ojo, ¿no? ¿Quién hubiera dicho que 11 por 1044 menos 35 por 328 da 4? Bueno, con esto terminamos el repaso. Este ejercicio quizás no ha presentado así, pero siempre en el parcial va a haber un máximo común divisor y un averiguar R y S. Siempre. Probablemente asociado con la ecuación lineal de congruencia que se resuelve usando estas herramientas, ¿no? Ahí hay que, cuando uno resuelve, algo que vamos a ver dentro de 2 clases, más o menos 2 o 3 clases, cuando uno resuelve lo que se llama ecuación lineal de congruencia, hay que hallar el máximo común divisor de 2 números y hay que encontrar R y S también. Entonces, a veces lo van a tener que hacer resolver dentro de ese ejercicio, pero siempre va a haber un ejercicio de hallar D y R y S. Bueno. Terminó el repaso, pasemos al tema nuevo, que no está directamente relacionado, pero bueno, sí está relacionado. ¿Qué es la factorización prima? Esto nos va a llevar una clase y media. Se dice, primero definamos lo que es un número primo. Se dice que un entero positivo P es primo si P es mayor o igual que 2 y los únicos enteros positivos que dividen a P son 1 y P mismo. Los primeros primos menores que 100 son estos que están mostrados aquí. ¿Cómo los averiguo? Bueno, me voy fijando en los divisores. El 3, el 2 es divisible solamente por el 2, no hay otro divisor que el 2. El 1 y el 2. El 3 no es divisible por 2, entonces es 1, es 3, el 3 es primo. El 5 no es ni divisible por 2, ni por 3, ni por 4. Entonces es primo. Y así sucesivamente me voy fijando y quedan alrededor de 20, 25 números que son primos. La frecuencia de los primos en los números reales es algo, se conocen algunos resultados, pero es esencialmente algo bastante misterioso. Es decir, ¿cuántos primos hay entre 1000 y 2000? No sé. Hay que calcularlo nada más. Enfaticemos que de acuerdo a la definición, 1 no es primo. 1 es un número que es solamente divisible por sí mismo, pero por definición todo primo tiene que ser mayor o igual que 2. Otras observaciones. P es primo si solo si P es, si ocurre que, bueno, esa P debería ser minúscula, P igual a M1 por M2, entonces o M1 es igual a 1 y M2 es igual a P, o M1 es igual a P y M2 es igual a 1. Es decir, porque M1 y M2 son divisores, entonces o son P o son 1. Bueno, si uno es 1, el otro es P, si el otro es P, 1. Si el primero es P, el segundo es 1. Si M mayor o igual que 2 no es primo, sí solo sí se cumple que existen M1 y M2 más grandes que 1 y más chicos que M, tal que M es igual a M1. Porque si no existen, es primo. Esto es como que no parece tan obvio, pero bueno, es así. Siempre hay divisores más chicos, siempre hay 2 divisores más chicos que P, y más grandes que 1. Que P no que M.
Si no existieran estos dos divisores, entonces estaríamos en el caso anterior, que es primo. Bueno, ejemplo de números que no son primos. El 4 es 2 por 2, el 6 es 2 por 3, el 20 es 4 por 5, así sucesivamente. El 15 es 3 por 5. Hay muchísimos, obviamente, muchísimos números que no son primos, ¿no? Pero siempre fíjense que para ahora que no es primo, tengo que encontrar que el número se escribe como producto de dos divisores más chicos y más grandes que uno. Dos divisores no triviales. Es decir, a veces se dice que los divisores triviales de un número m son el 1 y el m. Son triviales porque siempre están. Son los únicos que son obvios. Los otros no sabemos. Veremos ahora que todo número entero positivo puede expresarse como producto de primos. Por ejemplo, 825 es 3 por 5 por 5 por 11. No es fácil ver cómo es esta descomposición. Esencialmente es ir dividiendo por 2, por 3, por 4, por 5, y dividiendo hasta encontrar todos uno encuentra que 825 es divisible por 3. Entonces hace 825 dividido 3 y el número queda como 3 por ese número. Y ese número ve qué factores primos tiene. Y así sucesivamente. Si el entero negativo es menos 1 por un producto de primos, no hay ningún misterio con el número negativo. Como consecuencia del axioma del buen orden, obtenemos que todo entero positivo es producto de primos. Si P es primo, también lo consideramos un producto de primos, ¿no? Un número primo sería un producto de primos donde hay un solo factor. Teorema. Todo entero mayor que 1 es producto de números primos. Vamos a demostrarlo porque es una linda demostración y corta. Bueno, la demostración, que va a ser muy parecida a la que está en el apunte, no va a ser igual porque hay cambia una letra, pero muy parecida, es así. Como está anticipado en una transparencia anterior, se usa el axioma del buen orden. Entonces, ¿cómo lo usamos el axioma del buen orden? Vamos a demostrar por el absurdo. ¿Y cómo hacemos? Suponemos que hay números enteros que no son producto de primos. No es tan obvio que todo número es producto de primos, ¿no? No me parece para nada obvio. No sé, capaz que sí lo es, pero a mí no me parece para nada. Entonces, ese absurdo significa que este conjunto que voy a poner ahora no es vacío. S es el conjunto de los M, tal que M es mayor que 0, entero por supuesto, M no es producto de primos. Por cómo está definido, claramente es un subconjunto de los números naturales. Ese S es un subconjunto de los números naturales, porque son enteros mayores que 0. Ahora, por lo que supusimos, ¿qué supusimos? Que hay números que no son producto de primos. S es distinto de vacío. Es decir, hay algún número que no es producto de primo, entonces S es justamente el conjunto de los números que no son producto de primo.
Entonces, por buena ordenación, existe n perteneciente a S, n mínimo. Es decir, existe el mínimo de S. Existe el mínimo de S. Bien. Como n no es producto de primos, en particular no es primo. Recuerden que habíamos dicho que un primo era producto de primos. En particular no es primo. Eso implica, por la observación que vimos por esta observación, ¿se ve? Sí. Por esta observación, eso implica que si no es primo, hay dos números más chicos que m más grandes que 1, por los cuales n en este caso, existen n1 y n2 más grandes que 1 y más chicos que n, tal que n es n1 por n2. Uno menor que n1 y n2, menor que n, tal que n es n1 por n2. Ahora bien, n1 menor que n. Eso implica que n1 no pertenece a S, porque n era el más chico. Entonces no hay otro más chico en S. Eso implica que n1, producto de primos. Que no pertenezca a S, que es producto de primos. Análogamente, n2 es producto de primos, porque n2 es menor, n2 menor que n, pongamos, para remarcar, implica n2 es producto de primos. Bueno, si multiplico un producto de primos por un producto de primos, me queda un producto de primos. Eso implica que n1 por n2 es producto de primos. Es decir, n igual a n1 por n2 es producto de primos. Bueno, ahí es una contradicción, ¿no? Porque eso implica que n no pertenece a S, y n era un elemento en S que era mínimo. Absurdo que vino de suponer lo que supusimos. Que existían números que no eran producto de primos, que no son producto de primos. Lo termino acá. Bueno, entonces todo número producto de primos. Bueno, veamos la demostración acá, es exactamente igual, o muy parecido, en vez de S se llama B, pero son los B son los n mayor que 0, tal que n no es producto de primos. Si B distinto de vacío, es decir, si suponemos que B distinto de vacío, por buena ordenación existe un M, un mínimo de B. Como M no es primo, porque está en B, implica que M es igual a M1, M2, con 1 menor que M1, M2 menor que M.
como M1 y M2 son menores que M, ambos son producto de primos, porque M era el más chico que no era producto de primos. Luego, M1 por M2 es igual a M, es producto de primos, absurdo. El absurdo viene a suponer que B es distinto del vacío. Es lo mismo que escribí antes, un poquito más corto, quizás. Observación. Por el teorema decimos que todo número entero admite una factorización con factores primos, o en factores primos. Ejemplo, encontremos la factorización en números primos 2001,0000. Entonces, esto se hace dividiendo sucesivamente los números hasta llegar a factores primos. Hagámoslo. Encontrar una factorización prima de, creo que era, bueno, es lo mismo, cualquier número, digamos, 201,005, 201.000. ¿Por qué digo una? No hay muchas, pero podría verlas, podría verlas. Me dicen porque hay muchas, no, en realidad hay una sola, pero eso lo vamos a probar. Pero en principio, hasta ahora lo único que probamos es que hay algunas. Hay algunas, no probamos que fueran únicas. Y son únicas en cierto sentido, salvo permutaciones, ¿no? Porque uno podría decir no es lo mismo 2 por 3 que 3 por 2. Salvo permutaciones, la composición prima es única. Pero por el momento encontramos una, sin saber qué es única. Bueno, entonces uno tiene que hacer lo más fácil al comienzo, que es dividir por 1000 esto. Esto es 201 por 1000. Todo lo que termina en 3 ceros es algo multiplicado por 1000. Y esto es 201 por 10 por 10. 1000 es 10 por 10 por 10. Pero 10 no es primo, ¿no? Es 201 por 2 por 5 por 2 por 5 por 2. Acá, a partir de acá ya son todos primos. Pero acá 201 no. Bueno, 201 no sé por qué hice. Veámoslo. No me resigno a ir a las transparencias. 201. Ah, claro, hay un 3 ahí. El 2 más 1 es 3, claro. Sí, 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 sí. Ah, bien, bien. Gracias. 201 dividido 3 es 6. Me llevo 18, me llevo 20, 67. Y 67 creo que es primo. Sí. 67. Entonces, esta es la factorización de primo. Es que esta es una forma medio horrible, pero esta es la factorización. No, porque se puede escribir más fácil. Es igual a también, uno tiende a poner los más chicos adelante, y cuando hay 3 pone 2 al cubo, por 3 por 5 al cubo, por 65. Esta es más bonita. Esta es una sorpresa. Pero la otra está bien, ¿eh? La otra no está mal. Simplemente esta es una una reescritura de la otra. Y se va haciendo así. Se va encontrando divisores y cuando uno encuentra el divisor divide.
201 era 67 por 3. Y uno tendería a buscar los divisores de 67, los de 3 sabe que no existen, y los de 67 tampoco existen. Es decir, es 67 y 1 nada más. Bueno, acá está todo hecho eso. Exactamente, incluso el final es igual. Primero se encuentra todo así desarrollado, después uno agrupa para que quede más bonito. Y bueno, hemos obtenido descomposición prima haciendo esto. Bueno, ahora veamos la siguiente observación, que consta de varios ítems. Tenemos un número enteros A y un primo. Entonces, si P no divide A, entonces el máximo común divisor entre A y P es 1. Eso por ahí no es tan obvio, pero bueno, hagámoslo. Ustedes se van a ir dando cuenta de las cosas que son más obvias y menos obvias. Como les digo, nosotros no somos de tomar muchas demostraciones, pero bueno, no está mal que ustedes vean demostraciones. Y este tipo de cosas deberían, al final del curso, deberían saber demostrarlas, porque son sencillas de demostrar y ya al finalizar el curso ustedes van a tener cierto entrenamiento en varias cosas. Entonces lo que tenemos que ver es que cualquier divisor de A y de P son unos, ¿no? Es decir, digamos, bueno, probemos lo que dice la función. Es máximo común divisor. No hace falta repetirlo, pero para remarcar eso. Es decir, A1 divide a 1 divide a P. Esto es obvio, no hay que probar nada. El 1 divide todas las cosas, eso está probado ya. Y B, si C divide A y C divide a P, entonces C divide a 1. Indica que C es igual a 1, ¿no? Si C es más positivo. Bueno, para B, bueno, perdón. Como C divide a P, entonces, ¿cuánto vale C? ¿Qué posibilidades tiene de valer C? ¿1 o P? No hay otras posibilidades. Esa es la definición de primo. B es primo. Bueno, como P no divide A y C divide A, ¿no? Por B, implica que C es distinto de P. Si P digamos, si C fuera igual a P, tendría que tener la misma propiedad. P divide A y C divide A, o P no divide A y C no divide A. Pero no puede tener propiedades contradictorias. Entonces, C no puede ser P. Pues si fuera P, P dividiría A y eso está mal. Bueno, si era C igual 1, o C igual P era una única posibilidad, y C es distinto de P, bueno, eso implica que C igual 1. Eso implica que C divide A. Listo. Entonces, ahí terminó la prueba de esto, que el máximo común divisor entre A y P es 1. Pero además la prueba está bien porque nos da la idea por qué ocurre eso. Bueno, la idea es que cualquier divisor de A y P, en particular divide a P. Como divide a P, o es P o es 1. Pero P no puede ser porque P no divide A. Entonces, esa es la idea de la cosa. Digamos, más que la demostración, es mucho mejor tener la idea de por qué ocurre esto, porque es lo que van a usar, después no van a demostrar todo, van a usar
van a usar propiedades que salen del razonamiento como el que hice recién. Algo que yo no sé si les mencioné, pero que está en el apunte y lo tienen que dar por sabido, es lo siguiente. Si no lo mencioné, es porque me olvidé. No está en las transparencias, lo debería agregar. O quizás está y no me olvidé que lo dije, pero es importante lo siguiente. Es medio obvio, pero si el conjunto de divisores de A y B es igual al conjunto de divisores de A' y B', todos números enteros, ¿no? Tenemos dos pares de números enteros, A y B y A'. Si tienen el mismo conjunto de divisores, entonces el máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de A'. Es obvio, porque bueno, tienen el mismo conjunto de divisores, entonces las propiedades que definen el máximo común divisor son iguales para los dos. Pero es una propiedad que es obvia y se usa mucho. Y a veces uno no la tiene tan presente, o la tiene presente pero no explícita. Ahora explícitamente les digo, si el conjunto de divisores de A y B es igual al conjunto de divisores de A' y B', entonces el máximo común divisor de A y B es igual al máximo común divisor de A' y B'. Y a veces hay que usar este resultado para darse cuenta cuál es el máximo común divisor de algo, de un par. Bueno, sigamos. Si P y P' son primos, y P divide P', entonces P es igual a P'. Bueno, la razón de esto no lo voy a escribir, pero es muy sencilla. Los únicos divisores de P' son 1 y P'. Como P' no es 1, por lo tanto es P'. Bueno, y acá está la demostración. Acá lo hacen más fácil sin definición, ¿no? Acá lo hice más fácil sin definición. Como los únicos divisores de P son P y 1, y P no divide A, el único divisor común de P y A es 1. Ya está, si hay un único divisor común, es el máximo común divisor. En realidad hay que hacerlo así. Porque el otro es darle mucha vuelta, hay que hacerlo más práctico. B, P' es primo, por lo tanto tiene solo dos divisores, 1 y P'. Como P no es 1, entonces P es igual a P'. Eso sí, exactamente igual como se. Bueno, son las 15:02. Vamos ahora a hacer un intervalo y después. Bueno, retomemos. Lo que vamos a ver ahora es el criterio de la raíz. Nosotros hasta ahora, para comprobar si un número es primo o no, en principio tenemos que revisar todos los menores que P, que el número, y ver si lo dividen o no. Bueno, el criterio de raíz dice que alcanza con ver hasta la raíz del número, hasta eso es un número mucho más chico. Pero para eso vamos a usar el siguiente lema. Si n mayor que 0 no es primo, entonces existe m mayor que 0, tal que m divide n y m es menor o igual que la raíz de n. Es decir, hay algún divisor de n que es más chico que la raíz de n, o igual. ¿Esto por qué? Bueno, porque fíjense que raíz de n por raíz de n es n. Entonces, si un divisor es más grande que la raíz de n, el otro tiene que ser más chico para compensar. Es por eso, precisamente es eso. Repito el argumento. La raíz de n por la raíz de n no son números enteros, pero no importa. La raíz de n por la raíz de n, por definición de raíz, es n.
¿no? Raíz de n al cuadrado es n, cuando n es positivo. Raíz de n por raíz de n es e. Entonces supongamos que m es t por s, donde t y s son números enteros. Si t es más chico que la raíz de n, listo, ya lo tenemos. Y si es más grande, el otro tiene que ser más chico para compensar que t por s da n. Si t es más grande que raíz de n, s tiene que ser más chico que raíz de n. Porque si multiplico dos cosas más grandes que raíz de n, me va a dar más grande que n. El razonamiento no es muy difícil. La demostración la vemos acá, tampoco es muy difícil, pero es un poquito más teórica que lo de si sea n mayor que 1, que no es primo. Entonces existen m1 y m2, tal que m1 y m2 son más chicos que n, más grandes que 1, y n es m1 por m2. Si m1 es mayor que raíz de n y m2 es mayor que raíz de n, entonces n es m1 por m2 mayor que raíz de n por raíz de n, que es igual a raíz de n cuadrado, que es igual a n. Es decir, n mayor que n absurdo, porque supusimos que ambos son mayores que raíz de n. Luego, o m es menor que igual que raíz de n, o m1 es menor o igual que raíz de n, o m2 es menor o igual. La demostración no es muy complicada, pero bueno, es por el absurdo. La idea que hay detrás de eso es lo que dije al comienzo. Si m1 por m2 es n, si uno es más grande que raíz de n, el otro tiene que ser más chico. Si no, no daría lo que tiene que dar. El contrarrecíproco del tema anterior es el criterio de raíz. Bueno, primero de todo, expliquemos lo que es el contrarrecíproco, que probablemente ustedes lo sepan, pero no, nunca está de más verlo. Entonces recuerden, bueno, quizás los que hagan computación lo sepan porque ven un poquito de lógica, ¿no? Bueno, en el cursillo de ingreso se ve lógica. P implica Q es una afirmación. El contrarrecíproco es algo que es equivalente, es decir, que tiene la misma tabla de verdad, es no Q, implica no P. Es algo muy razonable. A ver, hagamos un ejemplo. No me gusta un ejemplo de vida real, pero hagamos un ejemplo de vida real. Bueno, si voy al cine, veo una película. Eso es equivalente a decir que si no voy al cine, no veo una película. Pero bueno, es feo el ejemplo. Es un ejemplo matemático que realmente es más claro, ¿no? Si, por ejemplo, 4 divide a x, implica que x es mayor o igual que 4. Esto es cierto. ¿Cierto? Algo bastante sencillo. Sí. El contrarrecíproco es, acá en matemática en realidad, por eso no me gustan los ejemplos de vida real, porque en matemática los ejemplos son más claros para este tipo de situaciones. Acá lo que nos dice que si x es menor que 4, el contrarrecíproco, entonces 4 no divide a x, lo cual también es muy lógico. ¿No? Si es más chico que 4 no puede dividir a x. Entonces, el contrarrecíproco de esta afirmación, escribamos acá y escribamos el contrarrecíproco para hacer un poquito de esclarecer acá cómo es el contrarrecíproco. Tenemos esta afirmación. Y veamos cuál es el contrarrecíproco. Digámoslo primero con palabras, después lo escribimos. Entonces dice que si no es primo, implica, acá está el implica, ¿no? Implica. P es n no es primo.
acá está el implica, entonces el implica, y Q es, existe M mayor que 0, tal que M dividido N y M menor o igual que raíz de N. Entonces, ahora, ¿qué es no Q implica no P? Bueno, no P es claro, N no es primo. Este es... ¿Y qué significa el negativo de este? Este ya es un poquito más complicado. Porque el negativo de un existe es el para todo, con el no adentro, no sé si lo habrán visto eso. Bueno, entonces dice, pero en definitiva, no Q dice, sí, es decir, es un poquito complicado, pero la idea es la siguiente. Acá, fíjense que existe un m mayor que 0, tal que m divide n y m es menor o igual que raíz de n. La negación de eso es, para todo m mayor que 0, m menor o igual que raíz de n, m no divide n. Bueno, no me quiero explayar en la lógica, pero si uno lo piensa, la negación de lo de Q es esto. ¿No? Sí. Ah, sí, n. Perdón. Justamente estamos negando el nombre. Gracias. No sé, porque P era n no es primo, entonces la negación n es primo. Y entonces lo que nos dice esto que si todo número menor o igual que raíz de n no divide a n, n es primo. El no Q no está claro cómo llegué del Q al no Q, no me quiero explayar, pero si lo leen varias veces y usan el sentido común, van a llegar a que el no Q es esto. Bueno, más allá de esta disquisición de lógica, que es importante porque hay que saber razonar en lógica, el resultado es el que les acabo de decir. Si a n mayor o igual que 2, si para todo m tal que 1 menor que m menor que raíz de n se cumple que m no divide a n, entonces n. Bueno, este es el famoso criterio de raíz. El criterio de raíz nos permite ver, por ejemplo, si un número está en el orden de los 10.000, nos permite con 10.000 es 100%. Entonces, más o menos con 100 divisiones nos permite comprobar si un número alrededor del orden de 10.000, supongamos 9.997, uno no sabe si es primo o no. No hay ningún criterio, la regla del 3, la regla del 9, ninguna aplica. 9.997 es primo o no. Bueno, más o menos con 100 divisiones uno se da cuenta. No tiene que ser 9.995 divisiones. Sería sin este teorema. No, porque uno tendría que ir desde el 2 hasta el 9.996 y comprobar si lo divide. Bueno, esto no se demuestra porque el contrarrecíproco es lo anterior. El contrarrecíproco sale de cajón. Y un coronario, que no vamos a demostrar tampoco, simplifica un poquito más las cosas. Si uno conoce, por ejemplo, todos los números primos menores iguales que 100, que uno los conoce, hace la lista, hicimos recién al principio de la clase, entonces, en realidad, en vez de comprobar 100 divisiones, nos alcanza a comprobar 20, no sé cuántos primos había, 20 divisiones. Solamente hay que comprobar con los primos menores igual que 100. Es decir,
Para ver si 9.997 es primo o no, me hace falta comprobar si estos números lo dividen o no. Si veo que estos números no lo dividen, entonces el número es primo. Porque alcanza con los factores primos. Entonces fíjense que simplifica bastante. No lo suficiente. Para ver si un número es primo o no, un número grande de 100 dígitos, pero bueno, que entra fácilmente escribible, digamos, no un renglón. Es imposible, para las computadoras actuales es imposible. Porque claro, no baja casi nada, ¿no? 100 es 10 a la 100. Un número con 100 dígitos es 10. Es del orden de 10 a la 100. La raíz cuadrada de 10 a la 100 es 10 a la 50. 10 a la 50. 10 a la 50 serían las cuentas que harían falta para saber si un número de ese orden es primo o no. 10 a la 50 es más grande que la cantidad de átomos que tiene el universo. Imagínense que está un poquito difícil. No ayuda mucho. Es decir, baja muchísimo, pero no ayuda para números grandes. Bueno, verifiquemos si 467 es primo o no. Entonces lo que tenemos que ver es más o menos cuánto vale la raíz de 467 y dividir por los primos que son más chicos que esa raíz. O iguales a esa raíz, si llega a ser. Si no utilizamos el criterio de raíz, deberíamos hacer 465 divisiones. Deberíamos comprobar que m divide 467 con 1 menor que m menor que 467. Son muchas divisiones. Pero como la raíz de 467 es 21 algo, uno no hace falta calcular la raíz, ¿no? Uno hace 20 por 20 da 400. 21 por 21 todavía no llegamos a 467, pero 22 por 22 ya nos superamos. Entonces, bueno, es más chico que 21, 22, no importa, ahí no importa. Entonces debemos comprar que m, acá lo hacemos con todos los números si queremos, que m es divisible por 467 para 2 menor o igual que m menor o igual que 21. Y bueno, dividiendo, vemos que 2, 3, hasta 21 no dividen a 467, por lo tanto 467 es primo. Pero sería más fácil incluso probando con los primos más chicos que 21, que son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y 19. Es decir, en vez de hacer 19 cuentas, uno hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuentas. Y se simplifica muchísimo, entonces. Bueno, más allá de eso, ustedes tienen que saber estos dos resultados. Estos dos resultados tienen que saber. Más allá de las demostraciones, los resultados son fáciles de entender y fáciles de aplicar. Bueno, ahora vamos a ver dos propiedades. La segunda se deriva de la primera, en realidad, es una generalización de la primera. Una propiedad, en realidad, la A, que es de suma importancia y también hay que saberla, que es que si P divide X por Y y P es primo, entonces o bien divide X o bien divide Y. Es tan importante esta propiedad que podríamos ver, en realidad, podríamos definir que un número es primo si cumple esto y deducir todas las propiedades que deducimos, incluso la nueva definición de primo, la vieja definición de primo, que los únicos divisores de un primo son 1 y P, a partir de esta propiedad. En matemática abstracta, un número que cumple esto, la propiedad que si P divide X y P divide X o P divide Y, para todo par X y, ¿no? Que cumple que P divide X y, se llama irreducible. Y la definición anterior se llama primo. Y en matemática abstracta, en un contexto más general, irreducible implica primo, pero a veces no, primo no implica irreducible. Es decir, esta siempre implica primo. Por supuesto, un número entero es sí solo sí. Reducible implica primo y primo implica irreducible. Es decir, si nosotros definiéramos un número es irreducible, sí, solo sí, cuando P divide X sí, entonces P divide X o P divide Y, podríamos probar que
si un número es irreducible es primo y que si un número primo es irreducible. Acá vamos a hacer la prueba de que si es primo es irreducible, pero la otra también se puede hacer. Veamos cómo se hace. No la tengo del todo presente, pero más o menos creo que sí. Bueno, una forma de hacerlo es... Ah, no. ¿Cómo se hace esto? Ah, ahí está. Ahora me acuerdo, se me prendió el paréntesis. No sé si me acuerdo, se me prendió. Si P no divide X, implica que el máximo común divisor entre P y X es igual a 1. Eso lo vimos hoy. Eso implica que existen R y S, tal que 1 es RP. Esta propiedad de que el máximo común divisor se escribe como combinación lineal de los números se usa siempre. Bien. ¿Por qué me sirve esto? Bueno, ahora si yo multiplico por I, me queda I igual a RIP más S por X. Bueno, entonces observemos. P divide a P y P divide a X por I. Esa es la hipótesis. Eso implica que divide una combinación lineal entera de ambos. Implica que P divide a RI por P más S por XY. Bueno, y esto es Y. Es decir, si P no divide a X, probamos que P divide a Y. Y si P no divide a Y, bueno, ahí está, ya está. Y si P divide a X, ya está. No es una demostración fácil, yo me doy cuenta que no es una, es decir, es como muy indirecta, muy indirecta. Hay que usar este teorema de que máximo común divisor se escribe como combinación lineal de los números y usarlo de la forma correcta. No es tan fácil la demostración. Pero bueno, vayan aprendiendo cómo son las demostraciones. Ya les dije que esa es la idea. Ah, bueno, no está hecha acá, está hecha en el apunte. ¿Y cómo sale B? Bueno, no dijimos ni siquiera lo que era B. Si x1, x2, xn son enteros, tal que P divide el producto de x1 por x2 por x3 por xn, entonces P divide el xy algún x. Bueno, eso es bastante obvio. Se puede hacer, formalmente se puede hacer por inducción, pero informalmente uno dice, bueno, si P divide x1, listo. Y si no divide a x1, por lo anterior por A, divide a x2 por xn, a lo que quede. Bueno, y por inducción divide a uno de ellos. Bueno, esta propiedad, la propiedad, sobre todo, es muy importante, ustedes deberían recordarla. Un error común es asumir que la propiedad se mantiene verdadera cuando reemplazamos el primo P por un entero arbitrario. Ustedes me dirán, no, nadie se confunde, no, sí, la gente se confunde. Pero esto es claramente falso. Por ejemplo, 6 divide a 3 por 8, pero 6 no divide a 3, ni 6 divide a 8. El número que tiene esta propiedad, para todo par, digamos, es
los primos. El único que tiene esta propiedad son los únicos que tienen esta propiedad es primo. Son los primos. La propiedad juega un papel crucial en la demostración del siguiente resultado, que a veces es llamado el teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética es, por alguna razón que no sé, se denomina, es decir, yo hubiera dicho que es unión, que la descomposición prima es única, todo junto, dicho todo junto. Bueno, pero que existe descomposición prima no es parte del teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética es que la descomposición prima es única. Salvo el orden de los factores primos, por supuesto. ¿Y cuál es la demostración? Bueno. No, acá no está la demostración. La demostración es, supongamos que hay dos descomposiciones primas. Entonces, hay un primo que está en uno y que no está en otro. Ese primo divide a la otra, el que está en uno y no está, ahora lo hago en el pizarro. El que está en uno y no está en otro, divide a la otra. Como divide a la otra, divide un término. Bueno, entonces, ahí se produce una contradicción. Ya la hago. Hago el esquema, no hago toda la demostración. Esquema de demostración, porque creo que no voy a hacer todo. La idea de la demostración. Esta no es una demostración difícil, esta no es bastante lineal, digamos. Supongamos que n es igual a I1 y M, y n es igual a X1, XR. Dos descomposiciones primas. Dos descomposiciones primas. Entonces, como I1 es factor de n, I1 divide n. I1 divide n. Eso implica que I1 divide a X1 por XR. Eso implica que I1 divide algún XY. Eso es lo que es el resultado anterior. Si divide un producto, divide alguno de ellos. Supongamos que divide XR. Le ordenamos. Supongamos que I1 divide a XR. Entonces, es XR. Si dos primos se dividen mutuamente, si uno divide a otro, eso implica que que I1 es parte, implica que I1 es parte de la descomposición X1, XR. Y así sucesivamente. Todos los I los vamos haciendo hasta que queda uno. Y así sucesivamente. Luego podemos probar. Es como hay que hacer inducción, pero yo no voy a hacer inducción, voy a dar la idea. Luego podemos probar que I2 es igual a... no sé por qué no sé X1 igual a I1. Hay un micrófono que está prendido.
Ahí se apagó. Manuel, apaga el micrófono, Manuel, por favor. Luego podemos probar que X2 es igual a un XJ y así sucesivamente. Es decir, todos los factores que aparecen en la primera aparecen en la segunda y viceversa, entonces son todos. Esto es lo mismo, salvo la anulación. Bueno. Entonces todo entero positivo n puede escribirse como Q1, Q2, Qm-1 por Qm, donde Qi son primos no necesariamente distintos. En la práctica a menudo reunimos, como dice hoy en un ejemplo, los primos iguales en la factorización de n y escribimos P1 a la 1 por P2 a la 2 por PR a la R. Y muchas veces le pedimos que P1 sea menor que P2, así queda más prolijito. En realidad, cuando pedimos esta escritura y que P1 sea menor que P2 y menor que PR, ya la composición prima es única, porque el orden ya está establecido así. Ya le estamos dando un orden. Si uno le pidiera esta descomposición escrita así, con P1 menor que P2, menor que P3, menor que PR, esa sí es esta forma de escribir el número es única. Ahí sí es única. Bueno, encontrar la descomposición prima de 7000. Bueno, es muy sencillo. 7000 es 1000 por 7, es 10 por 10 por 10 por 7. Esa es una forma de escribirla, la última que le hice renglón, que es 2 por 5, 2 por 5, 2 por 5 por 7. Es una forma de escribir. Pero, como les comenté, es mejor escribirla de la otra forma. Pongo el primo más chico a la potencia en que se encuentra, después el que sigue a la potencia que se encuentra y después el que sigue. 2 al cubo, 5 al cubo, 7. Esa es una forma más legible y mejor. Bueno, seguimos, hoy estamos el jueves, seguimos el martes que viene. Vamos a terminar con descomposición prima y vamos a empezar con congruencia, que es un tema difícil.